Cordial saludo, mi nombre es Cristian Camilo Gantiga, soy estudiante de la especialización de Seguridad Informática en el CEAD de Acacias Meta. Para el diseño de este proyecto seleccioné diseño de controles DLP, prevención de pérdida de datos aplicado al DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Sucede Villavicencio, responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión estadística. ¿Qué es el DANE? El DANE es una entidad responsable del levantamiento, proceso, análisis y difusión de las estadísticas oficiales en Colombia para la toma de decisiones. El diseño se tomará como base un programa DLP que permita tomar medidas con tal de evitar este tipo de incidentes respecto a la seguridad de la información con los correctivos necesarios debido a que en las numerosas encuestas que maneja la subsede Villavicencio anualmente y evidenciando la falta de personal de planta, se ven la necesidad de contratar personal mediante un contrato de prestación de servicios, los cuales no cuentan con la experiencia necesaria que pueda cumplir con los parámetros que exige el DANE central con el envío y prevención de las encuestas para la persona contratada para este fin. La pérdida de la información es un problema que aqueja a cualquier tipo de organización que se pueda presentar en cualquier momento cuando no se tienen controles adecuados, generando la fuga de información causando un impacto negativo en la organización y en ocasiones esta problemática no es detectada. La metodología planteada pretende solucionar estos problemas en el DANE. El diseño se tomará como base un programa DLP que permitirá tomar medidas a fin de evitar este tipo de incidentes respecto a la seguridad de la información con los correctivos necesarios, ya que las numerosas encuestas que maneja la subsede Villavicencio anualmente y evidenciando la falta de personal de planta, se ven la necesidad de contratar al personal mediante un contrato de prestación de servicios, los cuales no cuentan con la experiencia necesaria que cumpla con los parámetros que exige el DANE central que se encarga del envío y preservación de las encuestas por parte de la persona contratada. Con este fin hay que aclarar que no es solo una persona la que se encarga de tomar la información de los dispositivos móviles de captura, donde se realiza la recolección de la información en terreno por parte de los encuestadores, y al que al terminar la encuesta puede acabar con más de 3.000 archivos que serán transmitidos al área de sistemas en DANE Bogotá, con el fin de que estos realicen una verificación de la información de cada una de las encuestas y devolver la información que debe ser corregida o verificada. El problema radica cuando el informático no tiene un orden en esos procesos que realiza, cuando no se hacen los debidos backups de cada encuesta entregada, no lleva un registro de la información que se entrega o la información que está pendiente por entregar por cada encuestador, o simplemente envía la información a DANE Bogotá, hace eliminación del backup, causando que esta información se dé por perdida y no pueda ser retomada en un futuro con el fin de realizar la verificación o correcciones de estas en caso de ser solicitado. Aunque se encuentra con servidores propios, esta información está guardada en los discos duros de equipo en el que se trabaja en el momento en lugar de ser cargada en los servidores. Una vez acabada la encuesta, terminada el contrato, y no hay personal que responda por esta información ni de indicios de dónde fue almacenada. Los datos no cuentan con el suficiente nivel de protección, pudiéndose presentar niveles de fuga de información. El objetivo es proteger la información estratégica de las encuestas realizadas, puesto que ésta no puede darse a conocer de manera desglosada a personas ajenas a la entidad o terceros, sino únicamente en resúmenes numéricos después de que el DANE central realice el respectivo proceso de consolidación de la información, siendo importante que mantenga su reputación, la confidencialidad o con la muestra asignada, ni se tomen datos reales causando que el Estado no tome los respectivos correctivos que son realmente necesarios. Un problema radica en que muchas veces no se tiene conocimiento ni claridad sobre la ubicación de los datos, teniendo en cuenta que la información aumenta de manera exponencial a medida que se realiza cada encuesta, también cuando estos documentos se copian en diferentes lugares como discos duros, dispositivos extraíbles y servidores. La problemática consiste en saber de qué manera deben ser protegidos estos datos, ya que todos tienen el mismo valor en la entidad, por tanto todos los datos deben ser manejados y protegidos de igual manera sobre un sistema DLP, con el fin de su funcionamiento en sensibilidad y el daño podría ser causado. Se recomienda desarrollar un sistema y creación de políticas para preservar la información y poder acceder en cualquier momento a ella. Debido a que la información inicial ha tomado gran importancia en el DANE, se ve la necesidad de realizar un diseño mediante la evaluación de una metodología de controles DLP o controles de protección de datos electrónicos.
con el objetivo de garantizar la protección y salvaguarda de la vida privada de los ciudadanos dentro de un ambiente de confianza recíproca en el que el Estado intenta conciliar las libertades individuales fundamentales que eviten la fuga, pérdida de estos apoyando la gestión de la información. El proyecto se enfoca en iniciar el reconocimiento de los factores relevantes a tener en cuenta. Desde mediados de la década de 1990, distintas instituciones y empresas están estudiando la problemática de la preservación futura de los documentos digitales, los riesgos que corre la información digital con el fin de lograr control de fuga de la información. La metodología se apoya en el tema de procesos, clasificación, riesgos, amenazas, impacto y vulnerabilidades. Una consecuencia puede ser la pérdida, la eficacia, condiciones adversas de operación, pérdida de negocio, reputación, daño, entre otros. Luego se traduce en que los controles deben aplicar a estos datos electrónicos sensibles el acuerdo de los pasos iniciales en el método, lo cual permitirá tomar medidas de la protección de los mismos. Al final, se realizará un comparativo de las tres herramientas de fuga de información conocidas con el mercado, obteniendo uno de los resultados que aportan las diferentes necesidades de protección, control y requerimientos para el problema de la fuga de información. El objetivo que se busca mediante este proyecto es diseñar los controles para realizar la implementación de un sistema de fuga de información en el DANE, la subvivencia mediante un método de organización eficaz con el fin de evitar pérdida de información sensible. Los objetivos específicos son documentar toda la información requerida para el debido diseño de los controles de la herramienta de seguridad, verificar los procesos con los que se cuenta actualmente la organización con el fin de encontrar debilidades y plantear soluciones para el mejoramiento de este sistema con el fin de evitar pérdida de información. Editar, elaborar y afianzar las políticas de seguridad construidas en la herramienta de DLP para mitigar la fuga de información y reducir la cantidad de incidentes generados en la plataforma de DLP. Evaluar los archivos de la información sensible que pueden ser protegidos mediante un sistema DLP teniendo en cuenta los riesgos y la metodología planteada. El marco contextual. El proceso se llevará a cabo en la subsede Villavicencio Dane, ubicado en la carrera 43D 1606, Barrio del Buque, en la ciudad de Villavicencio, Meta. Es una entidad pública del Estado. Su actividad principal es el desarrollo de encuestas de diferentes áreas a nivel departamental, dándolas a conocer en resúmenes numéricos para la toma de decisiones por parte del Estado colombiano. Respecto al marco conceptual, se verán distintos tipos de información como lo son los archivos de la información, datos en movimiento, datos en reposo, datos en uso, fuga de información, una gestión de políticas centrales, información confidencial, información privada, medidas de seguridad y pérdida de datos. La metodología. Para iniciar con la metodología de la investigación pura se desarrollará un cuestionario con tal de conocer cómo debe ser configurada la información que se deberá trabajar sobre los controles de LP. Con esto se podrá conocer la información con la que cuenta el DANE y una valoración a nivel de riesgo que presenta. Se iniciará con la identificación de procesos críticos o claves que proceden a realizar un inventario de los activos de tal forma que pueda llevar a cabo un cuestionario de valoración que permite identificar cuando la información es confidencial o sensible para la investigación cuantitativa y una investigación censal con un tipo de muestreo probabilístico. La metodología de análisis de riesgos de diferentes, esencialmente la manera de estimar la probabilidad de ocurrencia de una amenaza y una forma de determinar el impacto de la organización. Las metodologías más utilizadas son las cualitativas en el sentido de que dan una caracterización de alta, media, baja o la posibilidad de contingencia más que una probabilidad específica. El proyecto de prevención de la fuga de la información está constituido en tres fases, las cuales son levantamiento de la información, pruebas y puesta en producción. Si la compañía decide acordar una metodología y ya cuando un sistema de gestión de seguridad de la información iniciará con el cuestionario que permitirá saber cuándo o cómo la información debe ser configurada sobre el sistema LP. Con dicha metodología se podrá inventariar los archivos de información, datos y una valoración de cada uno de los niveles de riesgo. Si no, debe iniciar con la identificación de los procesos críticos o claves de la organización para luego realizar un levantamiento de los activos de información tal que se pueda llevar a cabo en el cuestionario de valoración que permita saber cuándo la información es confidencial o sensible.
Para el desarrollo de la metodología se realizarán las actividades de levantamiento de información del core de negocio de la dependencia, alistamiento de hardware y software para el entrenamiento de información, creación de políticas en la plataforma, cuyas metodologías serán una reunión de aprobación con la directora de la dependencia, la cual se va a implementar el proyecto DLP, mesas de trabajo con los coordinadores o líderes de área para realizar la correcta clasificación de la información, un levantamiento de actas en la cual se dejan acuerdos pertinentes y observaciones, verificar que la gente se encuentre instalado y actualizado en la estación de trabajo, coordinar permisos en los recursos compartidos, determinar los controles que se quieran ejercer sobre la información marcada como confidencial y se utilizará una plataforma de LP para la creación de políticas. La propuesta se hará mediante procesos de recolección de datos de información, información confidencial a proteger, recolección de políticas de información y datos y permiso a los usuarios con diseño de controles de LP. Las técnicas de recolección de información serán mediante encuesta, un cuestionario con preguntas cerradas. Entrevista será de manera personal y estructurada. Un sondeo de opinión se hará de manera escrita, observación, ya sea directa o mediante registro sonoro y audiovisual, y un análisis de documentos personal mediante medios impresos, fotos o internet.